Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de las buenas prácticas. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de salud mental y de lo que construye las características de un psicólogo. De hecho, lo hemos titulado ¿Cómo es un psicólogo antes de estudiar psicología? Y bueno, hace no mucho tiempo el tema de salud mental era una cosa tabú. Sí. Pero en un mundo que va tan rápido, que cambia también tan ágilmente y que presenta tantos retos y tanta presión, pues dejó de ser un tabú para convertirse en una prioridad. Y es ahí en donde el rol de psicólogo toma un papel fundamental en nuestra sociedad, porque ayuda a potenciar lo mejor de cada ser humano, a entender y a construir una sociedad más justa y más armoniosa, más amorosa. Y también para conocernos a nosotros mismos de una manera más profunda, ¿no? Y entender también qué hay en el otro, en el prójimo. Y para ello hemos invitado a la maestra Arminda Sánchez. Ella es egresada de la Universidad del Noreste en todas sus etapas. Sí. Ahorita que estamos platicando, ella es una egresada que tiene todo el sello Jaguar. Sí. Actualmente es maestra de la planta de la licenciatura en psicología. Y pues bueno, también tienes una maestría en educación especial, ¿cierto? Muchas gracias por acompañarnos, Arminda. Gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Y bueno, también nos acompaña la maestra Esperanza, como siempre, en este podcast. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y bueno, la intención de invitarte, Arminda, como lo habíamos comentado, es para dirigirnos quizá a jóvenes que están en esta etapa de elegir qué van a hacer con su vida, ¿no? 16, 17 años, o bien para aquellas mamás, tías, abuelas, familiares cercanos que tienen en sus familias o dentro de sus dinámicas familiares un joven que se encuentra en este momento de su vida en el que tiene que elegir qué es lo que va a estudiar. Y queremos abordar toda esta parte de cómo es que se toma una decisión, pero desde un punto de vista muy particular, ¿no? Un punto de vista muchísimo más espontáneo y más humano, ¿no? O sea, algo que quienes estemos cerca de aquellos que van a tomar esta decisión tan importante en sus vidas, lo puedan hacer de una manera más orgánica y más, a lo mejor no tanto informada en la parte técnica, sino más bien como indagando en la parte humana. Ese es el propósito de este episodio. Okay, muy bien. Sí, pero ya sabes que creo que es importante que empecemos a hablar de lo que no es la psicología, ¿no crees? Porque antes de que el auditorio empiece, ay, no, ¿qué es lo que hace el psicólogo? Pues yo he escuchado que lee la mente, que me puede saber lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo sé, ¿verdad? Con solo mirarme. Sí. ¿Tú qué opinas, Arminda? No, definitivamente no. Yo he visto hasta estos memes que en el Día del Psicólogo nos felicitamos así, ¿no? Por telepatía. Pero no, definitivamente no. Ojalá pudiéramos. Incluso a veces en consulta creo que sí, en un momento uno pensaría como ojalá y si se pudiera, ¿no? De decir, nada más vengo, saco el pensamiento que no nos agrada y lo quitamos, pero no funciona así. No, definitivamente no es alguien que da consejos de vida, que no, tampoco vamos por tampoco. ahí. No. Tampoco es alguien que, bueno, lo que pasa es que está el cliché, ¿no? Del diván, del psicoanálisis, pero no solamente es eso, son un sinfín de actividades que puede realizar el psicólogo. Como que es lo que más las películas nos han enseñado, ¿no? De si en alguna película quieren meter, es que fue al psicólogo, ya lo ponen en el sillón completamente y el psicólogo anotando nada más, o nada más, por ejemplo, las imágenes de ¿qué ves aquí? ¿Y qué ves aquí? Y entonces no es solo uno, no es solo otro, es un poquito de todo. Y obviamente más estructurado y enfocado, pero sí. Y tampoco es el profesional que va a arreglar los problemas por ti. No, definitivamente no. Muchas personas sí llegamos a terapia, ¿no? De esta forma, como diciendo, bueno, es que quiero que me diga qué tengo que hacer. Y uno es saber, no. Los aterrizamos desde un principio y es el no va por ahí. Yo no voy a decirte qué hacer, pero claro, vamos a acompañar en el proceso en que descubres qué vas a hacer. Exacto. Oye, Arminda, hace poco escuchaba a un orientador vocacional que daba un consejo que me pareció súper atinado, porque generalmente escuchamos cuando estamos en esta edad, en esta etapa, que elijamos estudiar lo que nos apasiona.
Y este orientador decía, es el peor consejo que le puedes dar a un chavo, porque muchos de ellos, y más en las condiciones en las que se encuentra el mundo hoy en día, no saben ni siquiera qué les apasiona. Claro. O sea, pueden tener cosas que les gusta, pero cuando ellos mismos se ponen a indagar qué me apasiona en esta vida, sienten una terrible frustración porque los lleva a otra parte, ¿no? O sea, lejos de encaminarlos a tomar una decisión y a elegir algo, los lleva a este lugar de frustración en donde, o sea, ni siquiera tengo algo que me apasione. Por eso decía, Claro. creo que es el peor consejo, y me pareció muy atinado de su parte. Y él terminaba su consejo diciendo que lo mejor era ayudarle al joven a indagar en qué cosas le gustaba hacer y para qué era bueno, cuáles eran esas características. Y por eso te quiero preguntar, tú que ahora eres una profesional de la psicología, ¿cómo eras en tu adolescencia? O sea, ¿qué características había en ti o en tu niñez? O sea, ¿cómo era la Arminda previo a estudiar psicología, previo a incluso a tomar su decisión, que ahora en retrospectiva dices, esta parte me ayudó, esta parte, o sea, cosas con las que tú ya naciste que te ayudaron a construir este profesional? Bueno, a ver, yo creo que algo característico es que siempre fui una niña muy curiosa, muy curiosa, que tal vez pudo haberse traducido a muy traviesa, pero yo siempre platicaba con mis papás, ¿no? Y les decía, es que hoy en día yo me acuerdo que no hacía travesuras como, voy a hacer maldades. Era como, a ver, si yo acerco esto, no sé, me acuerdo mucho de una travesura de haber acercado un Kleenex a una vela, porque es como, vi el Kleenex, vi la vela, y es como, ¿qué pasaría si? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y me acuerdo mucho también, no sé, ir en el carro, o ir en la calle y ver a personas, y como que siempre me entraba mucha curiosidad de qué estará pasando, no sé, yo los veía con una mochila y es como, ¿irán a la escuela o qué? Y yo creo que una parte también que definitivamente tenemos los psicólogos, que sí hay una parte, no sé, que naturalmente diríamos somos muy chismosos, ¿sí? Ya nos exhibiste, heroína. Y es que, a ver, sí, lo definimos coloquialmente, pero es que parte de la curiosidad, ¿no? Yo me acuerdo de eso, que veía, por ejemplo, no sé, venía en el autobús o en el carro con los vidrios arriba, y realmente no estaba escuchando una conversación, pero veía a alguien afuera en la parada del autobús o caminando que hacía ciertas expresiones con su cuerpo, expresiones faciales, y decía, ¿qué estará haciendo? Es como que se ve enojado, como que trataba yo de interpretar qué estaba pasando. Y muchas veces, conforme fui creciendo, como que ya fui viendo, a ver, no es que cuando alguien se enoja hace una expresión así, y las manos, y la expresión facial y demás. Entonces, según yo haciendo mis interpretaciones, ¿no? De que yo creo que está pasando esto, o había dos personas, yo creo que están discutiendo, pero ¿de qué estarán discutiendo? ¿Qué estará pasando? Y a veces, no sé, ya me iba, y a veces me quedaba durante el día pensando, ¿qué habrá pasado? Por eso digo, sí, exacto, entonces por eso digo, como que sí se puede tomar mucho como, ay, qué chismosa, pero ya aterrizándolo un poquito a la carrera, pues sí digo, es que siempre me llamó la atención indagar hacia eso, ¿no? Como de, ¿pero por qué? ¿Pero qué estará pasando? Y a lo mejor no diré que me quedaba con la preocupación toda la vida, pero sí, como que, ¿y qué habrá pasado? Generaba mucha curiosidad. Sí, claro, mucha curiosidad. Entonces yo creo que principal característica, la curiosidad, ¿no? De ser como que, ¿qué pasa aquí? Y si esto y después esto, ¿qué pasa? Como que mucha curiosidad de niña. Y ya conforme fui creciendo esta parte, ¿no? De observar a las personas. Siempre me llamaba mucho la atención observar. Yo no lo relacionaba con ni siquiera la carrera de psicología, porque yo creo que no tenía tanto auge como ahorita está teniendo la carrera, que a lo mejor ahorita si alguien, no sé, se convierte en este amigo al que todo el mundo va y le cuenta sus problemas. Es lo que te iba a preguntar, si eras esa típica amiga a la que todo el mundo iba y le contaba sus problemas. Sí era, pero realmente yo no la relacionaba como, a lo mejor soy buena para esto y puedo estudiar psicología. No iba por ahí, simplemente es como, pues sí, mis amistades se acercaban, y tampoco es que yo diera los grandes consejos, ¿verdad? Pero creo que justo eso es lo que ya en punto aterrizado caracteriza, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo ir a un psicólogo que ir con una amistad, porque sí, mucho a lo mejor yo les decía de lo que yo había vivido, lo que pude haber vivido a mis 12 años. Claro. Como que... Pero aparte, o sea, abonando a lo que decían al principio, ¿no? O sea, que no, la psicología no es dar los grandes consejos, o sea, Claro. el psicólogo no es un ser sabio, que además el resto de la sociedad, ya lo hemos platicado tú y yo, creemos que los tenemos que medir con esa vara de exactitud, ¿no? Y de en su vida todo debe ser perfecto, porque como ellos son los grandes consejeros, no, pero para no es nada. así. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho en mi adolescencia esta parte en donde a veces me pedían un consejo de algo que yo no había vivido todavía en mi vida, y entonces
ahorita, por ejemplo, yo lo recuerdo y digo, es que sí analizaba un poquito la situación, decía, bueno, a ver, entonces empleaba la empatía, porque yo decía, bueno, yo no lo he vivido, pero si yo estuviera en tu lugar y mi contexto fuera este y así, pues a lo mejor, ¿qué tal si intentas esto? ¿No? Como que lo veía. Digo, ahorita como mi manera de mis 12, 13 años intentando aconsejar, pero ahorita ya más aterrizado, digo, pues es que ahí estaba ese ya poquito, lo traías. esa espinita de sí, que ahorita pues justo pues el psicólogo analiza el contexto, ve la situación y como decías, pues no simplemente es porque yo lo sé todo, yo conozco de todo en la vida, no. Por ejemplo, no soy mamá y muchas veces me toca trabajar con mamás, ¿no? Y no parte del, es que yo con mis hijos, o sea, no, porque partes desde un conocimiento y un análisis de la situación, un análisis de todo el contexto, una empatía de me pongo en tu lugar y entonces haces ya aterrizando como el trabajo de acompañamiento. O sea, del contexto de la persona, sí, claro, no de la condición de ser mamá ni de tu experiencia. Claro. Sí, sí. Pues ojo ahí, ¿no? Hay características, escucha activa, empatía, curiosidad por el entorno, a lo mejor esta capacidad de reflexionar sobre el comportamiento humano. Sí. ¿No? Sí. Incluso hasta imaginación, porque te veo yo imaginando historias. Sí, me imaginaba como yo creo que está pasando esto y entonces ir divagando por ahí. Pero yo creo que sí es importante que destaquemos que es más bien tener ese interés, ¿sí? Porque a lo mejor puedes ser una persona empática, pero no desarrollar muy bien la escucha activa, ¿sí me explico? Pero tengo interés por hacerlo, ¿sí? O sea, se trata de que me gustaría ser más empático con la gente, me llama la atención. ¿Sí? Pero eso implica entonces también una actitud de servicio. Claro que sí. ¿No? Sí. O sea, el estar al servicio del otro para, como decíamos al principio, potenciar lo mejor de la otra persona. Claro. Muy bien, escucha activa, empatía, curiosidad, reflexión, el comportamiento humano, servicio. Muy bien. Supongo también que habilidades, ¿no? De comunicación, tanto oral como de escrita. Sí, claro. A ver, definitivamente esta capacidad de poder plasmar la idea, ¿no? Que fue algo que yo creo que fui desarrollando también mucho sobre la carrera, porque me acuerdo que a lo mejor estas conversaciones que llegaba a tener con mis amistades, yo quería decirles algo, como que en mi cabeza estaba la idea de, mira, creo que puedes intentar esto, y a veces no lograba aterrizarlo. Entonces sí fue algo en lo que definitivamente ahorita entiendo que un psicólogo tiene que tener el poder centrar la idea, pero sí se me dificultaba mucho, como que decía, no, es que, y entonces como que sí me trababa, pero como que sí fue algo que, a ver, yo detecté que me hacía falta, y definitivamente lo trabajé sobre la carrera. Tenemos una materia que es discurso oral y escrito, entonces sí por ahí nos íbamos hacia esa parte de poder practicar cómo aterrizar la información que estamos diciendo y no divagar tanto. Sí, porque cuando entras a la carrera puedes no haberlo desarrollado profundidad, pero sí es importante cuando sales, o sea, haber desarrollado habilidades de comunicación. Sí, es algo que hacemos muy seguido los psicólogos, el hablar en público, compartir talleres, dar conferencias, o sea, sí, lo tenemos que hacer. Como que siento que fue algo que yo, no sé, detectaba como, aquí me falla, ¿no? Y entonces ya cuando entro a la carrera es de, ok, lo desarrollé y ahorita, bueno, es algo que se practica a diario, ¿verdad? No diré que jamás divago, pero ahí va. Es algo que sí que se tiene que tener. Antes de pasar a esa parte, también rescato otra cualidad, ¿no? Que es el de la introspección, esta capacidad de conocerse a sí mismo y de identificar algo que me falla y que, bueno, o sea, no llegas a la carrera sabiéndolo todo. Sí, te vas a formar como profesional, ¿no? Sí. Como le digo, a lo mejor yo creo que lo podría detectar en esta parte, ¿no? De decir, bueno, a ver, no sé, estoy frente a mi amiga y a veces me pasaba como, uy, tal vez no le aconsejé bien. Y no sé, terminaba las cosas mal y es de, bueno, ok, tengo que hacerlo mejor y no sé, de alguna forma. Aunque ni siquiera supiera que me iba a dedicar a esto, porque repito, yo creo que tal vez la carrera de psicología ni siquiera cruzaba por mi cabeza en un inicio, pero ahorita ya en retrospectiva, como mencionaba, lo veo y sí digo, ok, es que sí hacía esto. ¿Qué te preocupas? Me preocupaba, yo decía, ¿sabes qué? ¿Cómo estará? Y demás, y como que sí, de alguna manera era ok, tengo que hacerlo mejor para la próxima, ¿no? Como sí me veía hacia adentro de, bueno, tal vez tengo que mejorar tal y tal área, desde solamente para estar aconsejando a mi amiga, pero pues ya ahorita ya más aterrizado a carrera. Cosa curiosa que yo de los psicólogos que conozco, muchos o pocos, no era su primera opción, estudiar psicología. O sea, como que imaginaban otra cosa, quizá como lo que decíamos al principio, en este sentido en donde nos van inculcando elegir algo que te apasione, pero nunca te imaginas que este tipo de cualidades sea algo que eventualmente te va a apasionar.
Claro. ¿no? Que ahí es lo que a mí me pareció súper valioso el consejo que escuchaba, que no le digamos así a los jóvenes. O sea, eso eventualmente lo van a descubrir y ejerciendo algo que hacen con todas sus capacidades Sí. como individuos, o sea, que ya vienen con este tipo de habilidades, obviamente se va a convertir en una pasión cuando veas cómo trasciende el trabajo que tú realizas Claro. con otra persona. Sí, definitivamente ya notas a lo mejor como la diferencia, ¿no? Y claro, yo no tenía contemplado esta carrera porque le digo, como que ni siquiera cruzaba por mi lista de opciones. Creo que por ahí lo platicábamos antes de iniciar, que en mi casa, bueno, mi papá es ingeniero, ¿no? Y entonces mi papá era así como de matemáticas, porque en casa es como sí me iba bien en matemáticas, pero porque yo o sea, tendría que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Era de, es que tengo que ir porque no me quiero ir ordinario o porque no quiero presentar examen más amplio, ¿no? Pero no porque realmente me gustara. Y entonces es esta parte de hacer la introspección y decir, bueno, no porque me vaya bien aquí quiere decir que esto me gusta o que me veo desarrollando eso, ¿no? Porque a veces es un eso gran consejo eso. Sí. es como, creo que soy buena en matemáticas, sí, pero realmente te ves haciéndolo diario. Decías que no, o sea, no es algo, yo haciendo mis trabajos de matemáticas a cualquier parte, desde álgebra y demás, no era como, ay, qué padre le estoy haciendo, era un, ok, tengo que hacerlo para salir de esto y ya, ¿no? Como realmente no, entonces yo decía, y para yo que no, después no sea peor. exacto, ¿no? Porque bueno, aquí en prepa 1 es esta parte, ¿no? De si cursas el segundo parcial y demás, si promedias no te vas a ordinario. Yo luchaba por no irme a los ordinarios, decía, no, por favor, no me quiero ordinario, porque para mí era muy pesado. Y entonces justo cuando ya visualizaba hacia qué quiero dedicarme, yo decía, no quiero estar sufriendo todos los días de mi vida con matemáticas como exigente. Que también, ¿no? Uno estudia psicología diciendo, no va a haber nada de matemáticas. Y sí hay un poquito, ¿no? En la parte de estadística, pero no como tal tan complejas. Como a lo mejor decir, bueno, conoces o sabes, pero ya tal cual dedicarte a esto diario, no, iba por otro lado mi enfoque. Y entonces darme cuenta que podía dedicarme a algo que ya hacía de manera natural. Eso fue lo que, como dices, o sea, lo hacía como ahora sí convertirlo en una pasión, porque no tenía que hacer un sobreesfuerzo por tener que hacerlo, naturalmente surgía, pero ahora ya más estructurado y con un enfoque para ayudar a otros. Qué bonito, se me hace un gran consejo. Gran consejo. Sí. Fíjate que a mí me pasó, pero no, mis papás, que en paz descanse, ellos siempre me dijeron, estudia lo que quieras. Pero a mí me pasó con los maestros, porque me pasó como te pasó a ti, pero a mí con química, me encantaba la química. Y yo he participado en secundaria y en prepa, participaba en demostraciones, o sea, a nivel municipal, y porque antes hacían demostraciones. Sí. Pues cuando decido psicología, mi maestra de química, ¿qué? Sí. Pues es que a mí me gusta, yo quiero estudiar eso y no podía creer. Sí, o sea, la química me llamaba la atención, pero no quería estudiar una ingeniería, o sea, no. Claro, algo como para hacer, porque es que yo creo que es cuando ya visualizas ok, me puede gustar algo, me puede gustar tal área, te me puede gustar apasionar, otro. como dice Te puede apasionar Lisa. para hacerlo, pero creo que también puedes hacerlo a lo mejor, por ejemplo, ya siendo psicóloga de una escuela, a lo mejor te toca en alguna ocasión acompañar a los alumnos a un evento de química, y entonces es ay, qué padre, lo voy a disfrutar, pero no me dedico yo a eso, no es mi día a día. Oye, Arminda, ¿y cómo se forma un profesional? O sea, ¿qué otras capacidades, habilidades, digamos, en términos técnicos de educación? O sea, ¿qué tipo de competencias va formando un profesional de la psicología? Ok, yo creo que, pues lo que mencionábamos, ¿no? Empezar a aterrizar la observación, ¿no? Esta parte de saber observar a las personas, pero no solo, ahora sí ya no solo como chisme, como de qué estará pasando. Estructuradamente. Sí, claro, ya una observación estructurada en donde sí tiene un sentido y está fundamentado, que si tal movimiento y tal, y das una interpretación a partir de una evaluación, porque entonces justo ya fundamentar todo, ¿no? Entonces aprendes a fundamentar esto que ya hacía, puedo decir yo, de manera natural, pero ya empieza a ser fundamentado y por lo mismo se le empieza a dar estructura, porque ya evalúas, ya dices, bueno, no solo yo creo que, sino las pruebas me están diciendo esto. Entonces aprendo a aplicar pruebas, aprendo a calificar pruebas, aprendo a interpretarlas, y en esta parte, bueno, de justamente la materia con la que yo inicié a dar clases en la UNE, que era todo lo que tenía que ver con intervención, ¿no? Es decir, bueno, okay, lo que planificas, el diseño que haces del plan y poder verlo, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto de ejecutar, es lo que hay detrás, es decir, bueno, observaste a tu paciente, observaste qué características tenía, si era muy tímido, si era más extrovertido, si era introvertido,
hiciste la evaluación y viste que concordaba lo que tú estabas viendo, a mí eso me parece fascinante, como de yo ver y decir, ok, yo creo que es esto, y entonces aplico las pruebas y decir, sí salió lo que yo vi, como sí concorda, a mí eso me encanta. Y algo que justo le platicaba a mis alumnos es como, ya cuando tú pones el plan en práctica y darte cuenta si funciona o no, porque una cosa es como que ya observé, ya vi, ya estructuré, ok, yo creo que podríamos trabajar de esta manera, planteas objetivos a alcanzar, en base a tus objetivos planteas estrategias, y bueno, ya una vez que tienes las estrategias, uno hace sus sesiones, ¿no? Ok, en la sesión número 1 voy a hacer tal. Y ahí es donde yo les decía a los chicos, es que hay que tomar en cuenta las características, lo que ya observaste antes. A lo mejor si tu paciente, no sé, es muy inquieto, no vas a ponerle actividades de inicio como de brinca, corre, o sea, a lo mejor lo vas a llevar un poco a la parte contraria, ¿no? Y bueno, ya, hacemos todo. Cuando tú lo estás aplicando, darte cuenta si funciona o no, porque muchas veces está fundamentado y todo, ¿no? Tú estudias y dices... El plan es una cosa. Claro, y ya sobre la marcha es otra, porque a veces me ha llegado a pasar, y yo les platicaba a los chicos, es que a veces pasa que uno dice, no, esta actividad le va a encantar al niño, le va a fascinar. Y no. Pero los niños son tan sinceros, y me ha pasado, y a los chicos también les ha llegado a pasar, que dicen como, ya me aburrió esto, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pero era el plan perfecto y era la actividad que te iba a encantar. Y entonces, digo, siempre hay que tener opción A, B, C, D y demás, porque si no lo cambiamos con el mismo enfoque, porque justo es esta parte de la estructura, no es llenarlo de actividades y ya, es de lo que queremos trabajar, no sé, motricidad, y entonces yo tenía que tú hicieras trazos, pero no, eso no va a funcionar, bueno, entonces vamos a sacar pinzas, ¿no? Y entonces vas cambiándolo con el mismo objetivo, porque ya aprendiste justo eso, es decir, la actividad a lo mejor como tal, no es que la escuela te dé actividad número 1, actividad número 2, te da tú quieres alcanzar esto, por ejemplo, quieres lograr que el niño logre tomar bien el lápiz, bueno, tienes que trabajar la pinza, y entonces te dan la esencia de lo que tiene que fortalecer es esto, tú sabes cómo, y entonces es ahí donde ya uno desarrolla la creatividad. Porque así como puede ser, pues me pongo a hacer ejercicio solo de esto, puede ser el saca algo solamente con estos dedos, y entonces vas a hacer muchas cosas. Lo más innovador posible. Claro, porque justo ir hacia la innovación, porque el niño se va a aburrir. O sea, si tú le pones al niño, ok, durante 30 minutos vamos a estar haciendo esto, el niño se va a aburrir. A lo mejor te lo acepta 2 minutos, 3 minutos. No, pues que lo haga con su mamá mejor. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia con nosotros? Pues esta parte de la innovación, la creatividad, hacia fortalecer lo que quieres para lograr el objetivo que quieres. Se me hace bien importante que digas esta parte de la fundamentación y de la estructura, porque ahorita que hablaban sobre lo que no es la psicología, pero lo que sí es que es una ciencia, y la gente, a lo mejor es una percepción social, que creo que yo tenía esa percepción acerca de la carrera en algún momento, como es algo que está relacionado con el bienestar y la salud mental y este tipo de cosas, como que de platicar con una persona para que te sientas mejor, crees que no es una ciencia, pero es una ciencia. Claro. ¿No? Y por eso es que esto de fundamentar y estructurar resulta que es importantísimo. Y evidenciar sobre todo. Sí. Es que yo creo que también una de las cosas que aprendemos en la carrera es a darnos cuenta de la responsabilidad. Digo, de lo que hacíamos, ¿no? De que dábamos consejos y lo primero que te das cuenta es que no hay que darlos. O sea, claro. Hay que amarrarse la lengua. Hay que amarrarse la lengua, porque a veces lo que pensamos no necesariamente es lo que necesita la persona. Claro. Y es una responsabilidad, digamos, ya con un sentido ético que se nos va formando, y que con las experiencias académicas, ¿verdad? Y técnicas que vamos teniendo, nos vamos dando cuenta que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Eso me gusta mucho también de la carrera. Oye, Arminda, y en este sentido, lo que decía ahorita de la percepción social, evocamos mucho la imagen del psicólogo en el diván, ¿no? O sea, con su paciente. Pero, ¿cuáles son todas las áreas en las que un psicólogo puede ejercer? Porque creo que son más extensas de la que uno podría imaginarse. Sí, pues yo creo que, a ver, partiendo de las básicas, ¿no? La educativa, la clínica, la laboral. Y de ahí se desglosan más de neurociencias, la parte jurídica y demás. Pero en la parte, a ver, lo clínico es, no sé, estar trabajando en un hospital, en una clínica, la consulta privada. Que es el cliché que vemos, ¿verdad? Ajá. En el diván. O sea, ese es... Sí, ahí es en donde entra eso, pero solo es una partecita de las muchas que hay. También está la parte educativa, en donde ya se enfoca más a los problemas de aprendizaje, que justo a lo mejor pues es en las escuelas, o incluso en centros educativos, centros que preparan a los niños para entrar a la escuela, en donde se enfocan en desarrollar o potenciar estas habilidades de aprendizaje que van a acentuar el que puedan aprender realmente lo que viene primaria, secundaria y lo que sigue, ¿no?
creo que mejor dicho sería como de aprendiz, ¿no? Porque incluso también está esta parte de la psicología del aprendizaje del adulto. Sí. ¿No? O sea, no justamente detrás de una institución. Sí, sí, O sea, la niñez y la juventud, la adolescencia en todas sus etapas, pero también de cómo aprende un adulto. Y es ahí en donde se sale del cliché. Claro, porque entonces es a lo que voy, ya la carrera te enseña, a ver, el desarrollo es así y se evalúan todas estas áreas y aprendemos de tal o tal forma. Y aunque a lo mejor ahorita te llega una persona de 30, 40, 50 años, no importa la edad, pero te das cuenta que aprendió desde, no sé, ciertos patrones o aprendió cierta forma de hacer las cosas y ahorita le está generando conflicto porque tiene que desaprenderlo porque el mundo avanzó, su contexto cambió y entonces nos vamos justo al análisis a ver, es que cómo lo aprendiste, hacia dónde te fuiste y ahí entra también pues la parte, ¿no? Como educativa y bueno, está también lo laboral, que es toda esta parte de recursos humanos, reclutamiento, selección, es como a lo mejor hacia estas tres áreas como básicas, ¿no? de la psicología. Sí, a mí me parece que el común denominador de todas estas áreas es que nosotros buscamos ayudar a las personas a adaptarse y a proveer de bienestar en el área que quieras. O sea. Claro. Hay una área que he escuchado a últimas fechas que es el de neuropsicología. O sea, se habla mucho de neuroaprendizaje, neuroeducación, neuropsicología. Sí. Creo que también ese es un área como que va emergiendo. Sí, que está creciendo mucho, porque entonces ya es llevar a algo más profundo la parte educativa, ¿no? De que el niño aprende así, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Neurológicamente, ¿qué está ocurriendo? Y entonces es ligar la parte neurológica con la parte psicológica del aprendizaje y demás, y entonces lo unes y se convierte en algo más profundo. Ay, qué interesante. Sí, mucho. Pues muchas gracias, Arminda, por todo lo que nos compartes. Creo que es muy enriquecedor escuchar desde la experiencia de una adolescente, ¿no? En su momento, qué era lo que veías tú en esa Arminda del pasado, que te ayudó a convertirte en la profesional que hoy eres. Y esperamos que al escuchar la experiencia de Arminda, pues sea una manera de elegir carrera o de ayudar al joven que hay en tu familia a tomar esta decisión de una manera más eficaz. Muchas gracias nuevamente. Muchas Gracias por invitarme. Y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.